y bendecidos, ¿verdad? El día de hoy quiero compartir con ustedes una enseñanza a la cual he titulado Cuando el cielo parece en silencio. ¿Sí? Hay veces que nosotros oramos y pareciera ser que Dios no nos contesta, ¿verdad? Y hoy queremos abordar varias perspectivas, varias razones por las cuales Dios pudiera no contestar nuestra oración, empezando desde la más común hasta la que a lo mejor ni siquiera habíamos tomado en cuenta, ¿verdad? El objetivo de esta enseñanza es alentar a la iglesia a continuar orando a pesar de que parezca que no hay respuesta, manteniéndonos confiados en Dios. Y esto es algo más común de lo que pensamos, ¿verdad? El tener oraciones sin respuesta. Y nosotros en la palabra de Dios encontramos al Señor Jesús orando, pero nunca nos pusimos, o quizás sí, ¿verdad? No sé, al menos yo hasta esta semana pasada, ¿verdad? Que estaba yo preparando este mensaje, no me puse a reparar en el hecho de que también a Jesús, Dios no le contestaba todas sus oraciones, ¿verdad? Entonces, y la pregunta es, bueno, ¿y qué oración no le respondieron a Jesús? Bueno, hay una oración en la cual el Señor Jesús le pedía al Padre, ¿verdad? Que ellos sean uno, es decir, le pedía por la unidad de la iglesia. Yo pregunto, ¿hasta el día de hoy se ha dado la unidad de la iglesia? No, ¿verdad? Esa es una oración no contestada y fue al mismo Jesús. Imagínese usted, si al mismo Señor Jesús, Dios Padre, no le respondía a todas las oraciones, pues quede menos a nosotros, ¿no? El meollo del asunto aquí no es si la oración no ha sido contestada, sino cómo lidiamos nosotros con esa oración, gracias, no contestada. Tenemos que reconocer, ¿verdad? Que esa oración, ya sea contestada o no, me da beneficio a mí y también le da beneficio a los que están alrededor nuestro. ¿Sí? Y reconocer, pues, que nosotros pertenecemos a Dios. Yo pregunto, ¿todas las cosas que nuestros hijos nos piden, se las damos? ¿No, verdad? Entonces, ese es uno de los motivos más primordiales por los cuales, pues, nuestra oración no siempre va a ser respondida. Sin embargo, debemos orar. ¿Por qué debemos orar? Porque este privilegio proviene directamente de Dios. No es algo que usted y yo hayamos tomado o que hayamos podido hacer, ¿verdad? Sino que es Dios quien nos da este privilegio. El libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 7, dice, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Sí? Es una de las cosas que nosotros debemos tener en cuenta. Tenemos el privilegio de tener un Dios que está cercano. No es un Dios que nos ve allá desde las gradas, ¿no? Como aquel que ve un partido de fútbol y que sus gritos y muy apenas si llegan hasta abajo, ¿verdad? Se escuchan más obviamente los que estén más cerca. O no es como aquel que ni siquiera está en el estadio, lo está viendo a través de un televisor. Por mucho que grite los jugadores, ahí sí, no lo van a escuchar, ¿verdad? Entonces, este privilegio nos lo da Dios aun cuando pareciera que Él no responde. Pero tenemos que entender una cosa. Dios prometió que siempre nos respondería. Dice, clama a mí y yo te responderé.
El detalle, ¿verdad? Es que a veces responde de una manera en la cual nosotros no le entendemos, ¿verdad? Es como aquella muchacha, ¿verdad? Que se te acerca, no te va a decir, oye, pídeme que seas tu novia, sino, oye, ¿cómo me gusta estar contigo? Te va a decir. Ay, qué bonito me la paso platicando contigo. Y cosas así. Entonces son señales que a lo mejor nosotros como varones pues pasan desapercibidas porque pues somos tan, a veces tan inocentes, hay otros que no, ¿verdad? Pero hay veces que pasan tan desapercibidas que, ay, qué bonito, es una amistad bien bonita, ¿verdad? Esta que tenemos y nosotros nos mantenemos en esa, como dicen, en la friend zone, ¿no? En la zona de amistad, porque pues no vamos más allá y la muchacha como que hasta nos dice, oye, ay, ¿cómo me gustaría ir por un helado? O sea, invítame a un helado. Pero nosotros en esa etapa, pues no somos como que muy asiduos a interpretar, ¿verdad? Las otras intenciones en las frases. Y probablemente así pase con Dios. Dios nos está dando una respuesta, pero como no es la respuesta que nosotros entendemos o la que nosotros esperamos, entonces decimos, no, esta no es. Voy a dejarla pasar. A lo mejor Dios me va a contestar, ¿verdad? Pero es un Dios tan misericordioso que siempre, siempre, siempre nos responde. El libro de la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 15 nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dios sabe de qué cosas tú y yo tenemos necesidad. ¿Acaso creen que Dios, verdad, no sabe que su Hijo Jesucristo padeció hambre? ¿O que padeció cansancio? ¿O que padeció tristeza? Probablemente enfermedades no, ¿verdad? Pues él era el Hijo de Dios. Pero seguramente sí luchó con aquellos que tenían enfermedades, ¿sí? Sobre todo enfermedades del corazón, y no estoy hablando de una miocardía o cosas así, taquicardia, cosas así. No, eran enfermedades de odio, de resentimiento, de muchas cosas que se anidan en el corazón. Y entonces, si Dios es tan misericordioso y prometió en su palabra que siempre me iba a responder, ¿por qué mi oración no es respondida? ¿Verdad? Porque lo prometió. O sea, para que yo confíe en alguien, pues me tiene que cumplir. Y entonces hay personas que dicen, pues como Dios no me contesta, seguramente es porque no existe. Y entonces se empiezan a creer esta mentira que viene a su mente y después baja hasta su corazón y que es puesta precisamente por el diablo, ¿verdad? Porque es el diablo quien nos quiere desanimar. Dios no hace nada para que nosotros nos desanimemos. Y a veces cuando oramos constantemente y vemos que nuestra oración no es respondida y nos vamos, ¿verdad? A lo que mucha gente ha dicho durante mucho tiempo, que la razón principal por la que la oración queda sin respuesta es el pecado. Entonces empezamos nosotros a hacer un análisis, ¿verdad? Lo cual es bueno, de en qué cosa hemos fallado, en qué cosa hemos ofendido a Dios, porque recordemos que el pecado pues es una ofensa a la santidad de Dios, ¿verdad? Y, y recordamos pasajes que nos hablan de que Dios no puede ser burlado y que Él es 3 veces santo y que el que no tiene santidad y no tiene fe no puede mirar a Dios. Y entonces decimos, quizás mi pecado es la falta de fe o la debilidad en mi fe. Y empezamos a buscarle razones, ¿verdad? Probablemente, pues, a como somos seres humanos, todos pecamos, ¿verdad? Pero, digo, el único sin pecado en la palabra es Jesús. Dice que fue igual a nosotros en todo excepto en el pecado. Pero nosotros leemos personajes de la Biblia como aquel que oró para que no lloviera y no llovió. Y la palabra misma nos dice,
También él era un hombre pecador y aún así Dios le oyó porque su oración tenía un propósito y ese propósito estaba dentro de la voluntad de Dios, ¿verdad? El Salmo 139, versículos del 1 al 4, nos dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Dios, ¿será que Dios no sabe cuándo pecamos? Pues obviamente que sí. A pesar de que tú y yo no nos damos cuenta, Dios sí se da cuenta. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Dios sabe de qué tenemos necesidad. Sabe que tenemos necesidad de vestido, de comida, de un techo, de amor, ¿verdad? De todo. Él sabe qué necesitamos. Él sabe cuando no andamos en sus caminos, cuando guardamos enemistad, rencor, envidia, ira en nuestro corazón. Todo eso, Él lo sabe, ¿verdad? En el segundo libro de las Crónicas, capítulo 7, versículo 14, viene una solución para este mal que a todos los seres humanos nos aqueja, el apartarnos de los caminos de Dios o el ser pecadores. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, ¿qué tiene que hacer primero el pueblo? Humillarse. Y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. O sea, ya Dios sabe que vamos a andar en malos caminos, mis hermanos. Entonces, después de todos estos cambios que el pueblo tiene que hacer, esta decisión en el corazón de cada uno de nosotros, dice: entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Es decir, Dios sabía desde el principio que íbamos a ser pecadores, por eso abrió una puerta para que usted y yo pudiéramos pedir perdón. Y entonces llega este punto en el cual usted y yo reconocemos que somos pecadores, nos acercamos a la presencia de Dios, le pedimos perdón y oramos, y la oración sigue sin ser respondida. Y es cuando entra este dilema, ¿verdad? Porque seguimos leyendo, dice, Salmo 66, 18. Dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Pero yo ya le pedí perdón. Ya Él, yo sé que me perdonó. ¿Sí? Y recordamos versículos como aquel que está en Santiago 4:3 que dice: piden y no reciben porque piden mal, para gastar en sus propios deleites. Y dice: no, pues es que lo que yo estoy pidiendo ni siquiera es para mí. Es para mi hijo, para mi esposo, para mi vecino, para mi hermano, ¿verdad? ¿Y por qué el Señor no me contesta? Y recordamos también este otro pasaje, Deuteronomio 28, del 1 al 3. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, y es donde caemos: oh, chale, a lo mejor no he puesto por obra todos sus mandamientos, pero el más grande mandamiento, y lo veíamos el domingo pasado, es amar a Dios por sobre todas las cosas, con todo lo que soy, y a mi hermano, ¿verdad? Como a mí mismo. Y en eso me he esforzado, Señor. Sí me he esforzado, te lo prometo, de veras, de veritas. Y entonces seguimos recordando y dice: y vendrá sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo, ¿verdad? Y después
Dice, ¿será que caí en el versículo 15? No sé si alguien se recuerda del versículo 15, ¿verdad? Que dice prácticamente lo contrario. Pero acontecerá que si no oyeres ni obedecieres las palabras de Jehová tu Dios, todas estas maldiciones te seguirán y te alcanzarán. Y entonces empieza esa lucha mental, ¿verdad? De ir rebuscándole a ver hasta qué momento nosotros podríamos estar haciendo mal. Y hay pecados que pasan desapercibidos, como el que los escribas, los fariseos tenían, que era el orgullo. Y hay veces que no nos damos cuenta, ¿verdad? Dice Marcos capítulo 12, versículo del 38 al 40, dice, y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas. ¿Sí? Ellos querían ser vistos de la gente, ¿verdad? Ahí que todo mundo les honrara, que todos se les cuadraran. ¿Sí? Y también aman las primeras sillas en las sinagogas. A lo mejor por eso la primera fila está vacía, ¿verdad? Pero no, aquí no pasa eso. Dice, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Ese orgullo, esa envidia que ellos tenían, esa ganas de tener honra, ¿verdad? También es un pecado. Otra razón que pudiera pasar desapercibida para nosotros y que pudiera provocar que la oración quede sin respuesta o pareciera que no tiene respuesta, es porque Dios está queriendo sacar a flote nuestra fe. La fe proviene de Dios, es un fruto, ¿verdad? Del Espíritu Santo. Y entonces cuando Dios está queriendo probar nuestra fe o sacar a flote nuestra fe, nos pone en espera. Imagínense ustedes que mi hijo, ¿verdad? Uno de mis hijos me pidiera algo, no sé, vamos a poner algo muy común para los niños, ¿no? Una tableta para jugar. E inmediatamente yo voy y se la compro. ¿Qué pasaría con ese hijo? ¿Será que me seguiría pidiendo una tableta? ¿Será que le pediría a Dios que me proveyera para comprarle la tableta? No, ¿verdad? Pues ya tengo la tableta. ¿Ya para qué voy a esforzarme? Y entonces, este es otro de los motivos por los cuales nuestras oraciones parecieran no tener respuesta. No es un no definitivo, es un espérate tantito. Pero recordemos que los tantitos de Dios pueden ser muy amplios, ¿verdad? Porque sus tiempos no son nuestros tiempos. Entonces, fortalezcamos nuestra fe. Dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué es lo que está obrando Dios entonces en nuestra vida? Nos está proveyendo de todo lo que necesitamos para agradarle. No nos está dejando solo. Oye, mi hijo Carlos como que le hace falta fe. Voy a permitir que los problemas le lleguen para que entonces él clame a mí. Y entonces lo voy a mantener en espera para esa respuesta, para que su fe, la cual no había puesto en práctica, no había ejercitado, ahí se fortalezca. Entonces Dios nos mantiene en espera y pareciera que la oración no ha sido contestada, no porque nos odie, sino al contrario, porque nos ama y quiere que nuestra fe sea fortalecida en Él, ¿verdad? Y tenemos que tomar en cuenta tres cosas. Y estas tres cosas a veces pasan desapercibidas para nosotros. Y la primera de ellas es el mundo de Dios. La segunda es la voluntad de Dios.
y la tercera es la guerra de Dios. Y estas son tres cosas por las cuales nuestra oración pareciera no ser contestada. ¿Sí? Vamos a hablar en primer término acerca de el mundo de Dios. Recordemos que el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 30, nuestro Señor Jesucristo nos dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene ¿quién? El príncipe de este mundo. El mundo lo hizo Dios. Somos creación de Dios. Pero desde que Adán y Eva entregaron el mundo en manos de Satanás, no se ha movido de allí. Él sigue teniendo la potestad de este mundo. ¿Sí? Dios lo mantiene a raya por medio de su Espíritu Santo. Pero lo normal en el mundo es que un político sea honesto. No, ¿verdad? ¿Es que un ladrón sea honrado? No. ¿Es que los hombres no seamos mentirosos? A ver, alce la mano aquí, sinceramente, quien nunca ha dicho ni una sola mentira. No podemos, ¿verdad? Y si podemos, a lo mejor el Señor manda un rayo y nos parte en dos. O sea, lo normal en el mundo que Dios creó a causa del príncipe de este mundo es que haya deshonestidad, que haya lujuria, que haya violencia, y entonces nosotros oramos porque ya no hayan niños que sufran hambre. ¿Será que eso va a ser posible? No, y no porque Dios no quiera esto, sino porque es la forma en la que el mundo va avanzando. Vamos a encontrar doctores, ¿verdad?, que van a lucrar con su profesión y que sin importar la salud del de enfrente, le van a cobrar cantidades estratosféricas en donde la otra persona se verá en la necesidad de incluso vender lo poquito que tenía. Va a haber pastores que se van a enseñorear de las congregaciones, ¿verdad? Incluso van a estar juzgando a todos los hermanos, pero ellos no van a permitir que nadie los juzgue. Va a haber políticos que van a buscar lo suyo propio y enriquecerse a costa de toda la ciudadanía, aunque seguramente también habrán doctores honestos, doctores que realmente incluso hasta van a poner de su propio recurso, ¿verdad?, para ayudar a las personas. Irán a países donde no hay los recursos, invirtiendo su propio dinero para ayudar. También habrán pastores que harán lo que Dios dijo, darán su vida por las ovejas. Incluso no tendrán el dinero, pero le pedirán la ayuda y yo tengo que ver cómo los ayudo. ¿Sí? Habrán políticos que verdaderamente van a luchar por el bienestar de la ciudadanía, pero lo normal no es eso. Entonces, cuando nosotros estamos yendo en contra de la dinámica del mundo, vamos a sentir que nuestra oración no ha sido respondida, pues porque no tendría por qué ser respondida. ¿Sí? Estamos pidiendo, ¿verdad?, que los jóvenes sean prudentes, cuando la misma palabra nos dice que el joven es imprudente. Sí, es como dicen, como pedirle peras al olmo. ¿Sí? Entonces, esta es una de las razones por las cuales algunas de nuestras oraciones parecieran no estar siendo respondidas, pero Dios sí está haciendo algo. ¿Qué es ese algo? Ser paciente para que todos procedan a un arrepentimiento. C.S. Lewis decía: nada puede parecer extraordinario hasta que hayas descubierto lo que es ordinario. Vas a encontrarte, ¿verdad?, con jefes injustos y de repente ese jefe va a cambiar.
Y ese jefe te va a empezar a dar el apoyo que nunca te quiso dar. Y entonces tú dirás, wow, esta es la mano de Dios. Porque la dinámica era una y Dios empezó a cambiar eso. Entonces, sí hay algo que vamos a estar encontrando de parte de Dios. Vamos a encontrar a esos maestros, ¿verdad? Que a lo mejor no nos los hemos encontrado todavía, no lo sé. Generalmente están hasta la universidad, aquellos maestros que le piden al alumno que le den una mochadita, no de dedo, ¿eh? Un dinerito extra para pasarle la materia. Y entonces, a lo mejor te encuentras como me pasó a mí, a todo el grupo le piden, pero a ti te pasan sin haberte pedido nada. ¿Sí? Y tú te dices, bueno, ¿y a mí por qué? ¿Por qué? Porque Dios responde oraciones incluso cuando todavía ni siquiera era su hijo, ¿verdad? Yo en la universidad ni siquiera conocía de Dios. Pero Dios aún ahí me ayudaba. Entonces, no podemos mirar lo extraordinario cuando no hemos podido observar lo que es ordinario. Otra cuestión, ¿verdad? Que pudiera hablarnos de una oración no contestada es la voluntad de Dios. ¿Sí? La carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2, nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis qué cosa, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sí? Esta razón o esto que vemos aquí, la voluntad de Dios que es agradable y perfecta, cuando nuestra oración está yendo en contra de esta voluntad de Dios que es agradable y perfecta, nuestra oración tampoco va a ser contestada. Por mucho que usted y yo ya hayamos ido a su presencia, le hayamos pedido perdón, ¿verdad? Y entonces su palabra dice que si su pueblo se humillare y se convirtiere de sus malos caminos, entonces Él va a oír y nos va a perdonar y clama a mí, yo te responderé y yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Ok, yo ya fui, entonces voy a orar. ¿Sí? Pero si esto no está alineado a la voluntad de Dios, nuestra oración no va a estar respondida. A pesar de que nuestra oración sea algo bueno o tenga una buena intención. Hubo una persona que se dedicaba a hacer expediciones, ¿verdad? A explorar. Y en una de esas expediciones llegó a un lugar muy alejado, buscando vestigios, ya sea de animales, ya sea de civilizaciones. Él andaba por allí. Y entonces, fuera de todo pronóstico, porque él había revisado los pronósticos para esos días que iba a estar allá y no había pronosticado lluvia, empieza no una lluvia ligera, una tormenta, ¿verdad? Esa persona era cristiana y entonces empieza a orar, Señor, que deje de llover. Y pareciera, ¿verdad?, que cada vez que él oraba, como que la lluvia arreciaba. Y entonces él empezaba a pensar, Señor, he sido fiel a ti, he tratado de cumplir tus mandamientos, seguramente he fallado en uno o en otro, pero tú me has visto que siempre regreso a ti, te pido perdón, por favor, que deje de llover. Y así estuvo varios días y la lluvia intensa no paraba y no paraba y no paraba, ¿verdad? Hasta que uno de esos días, él escuchó ruido afuera de la cueva donde él se estaba resguardando para no tener que ser mojado por la lluvia. Y eran personas de una tribu que era la más cercana, pero a pesar de ser la más cercana estaba muy lejos.
que llegaron hasta allí, lo encontraron, lo rescataron y lo llevaron. Y entonces él ahí pensando en el silencio de los pensamientos, ¿verdad? Como muchas veces nosotros hacemos, Señor, ¿por qué no hiciste que dejara de llover? Tuvieron que venir estos a rescatarme. ¿Por qué no me rescataste tú? ¿Verdad? Y ahí increpando a Dios como si nosotros pudiéramos más que Él, ¿no? Y entonces Dios seguía en silencio hasta que uno de los que lo fueron a rescatar le dice, qué bueno que siguió lloviendo. Y él voltea a ver y dice, ¿por qué? Porque si no hubiese llovido, así como llovió, no hubiésemos podido llegar acá porque esta zona es incluso intransitable para nosotros. Pero gracias a que todo se inundó, nuestras balsas pudieron pasar. Si no, aquí te hubieses quedado hasta que bajara la inundación que ya había abarcado gran parte. Seguramente o hubieses muerto de alguna enfermedad, de hambre o comido por alguna de las fieras que huyendo del agua iban seguramente a llegar cerca de ti. Y entonces él entendió, wow, mientras yo estaba orando porque dejara de llover, Dios sabía que era mejor que siguiera lloviendo, ¿verdad? Y entonces podemos entender nosotros que la voluntad de Dios verdaderamente es agradable, es perfecta. ¿Sí? Y muchas veces vamos a orar creyendo que eso es lo que necesitamos y el viernes, ¿verdad? Decíamos, muchas veces el problema es parte de la solución. ¿Sí? Yo recuerdo también a un matrimonio, ya mayor este matrimonio, un día, pues el esposo va al baño a hacer sus necesidades de varón, ¿verdad? Aquellas que se te pueden hacer de pie. Y entonces, de la nada, se desvanece. Cae en el piso de ese baño. Sus hijos y su esposa salen corriendo, ¿verdad? Porque escucharon el catorrazo contra el piso, lo encuentran allí. No, él no tenía noción de lo que había pasado. Y entonces, platicando con la familia, le dicen, no, tienes que ir al médico a que te chequen. Seguramente esto pasó porque hay un problema de salud. Y fue al médico, se estuvo checando la presión, le hicieron análisis del corazón, de todo. Lo revisaron como un escáner, ¿no? Desde la cabeza hasta los pies. Y el doctor le dice, no, tú estás bien. Dice, bueno, ¿y por qué me pasó? Alguna descompensación momentánea. Y entonces, bueno, llegando a casa, mira, me dijo esto, y aquí están los resultados de todos los análisis que me tuve que hacer. Le doy un abanico, ¿verdad? De todos los análisis. Ok, yo ya me analicé. Ahora te toca a ti, le dice a su esposa. Sí, pero si yo me siento bien. No, pero ya lo hice yo, ahora te toca a ti. Va la esposa al doctor y le hacen los análisis y le empiezan a encontrar 1, 2, 3, 4 cosas que ya era necesario componerle. ¿Verdad? Porque a veces el problema es parte de la solución, no de la solución para la misma persona que está viviendo el problema, pero sí una solución para otra que ni siquiera se había enterado. Por eso es que nosotros tenemos que orar para que su voluntad se haga, no para que nuestra voluntad se haga. Como decía Jesús a sus discípulos cuando les enseñó a orar y les mencionaba una oración que algunas personas conocen como el Padre Nuestro. Que se haga aquí en la tierra tu voluntad, así igual como es en el cielo. Pero no, muchas veces nosotros queremos que nuestra oración sea como hacerle manita de puerco a Dios. Órale, tienes que hacer lo que yo te estoy pidiendo. Tú lo prometiste. Tú me tienes que responder. Y pareciera que Dios está a nuestro servicio y no que nosotros estamos al servicio de Él. Entonces pretendemos que se haga nuestra voluntad y no la de Él. Y esta es una razón poderosísima por la cual nuestras oraciones no son contestadas. Seguramente Dios te va a dar la sanidad cuando Él sepa
que debe dártela, no cuando nosotros creamos que nos la merecemos. Ay, es que yo era el pastor, y es que todos los días oraba. Mira, yo ponía a escucharme la palabra tuya. O sea, necesito que me sanes. O sea, no, Dios no nos debe nada, hermanos. Dios no está comprometido con darnos todo lo que nosotros queramos. Dios está comprometido con hacernos cada vez más santos, cada vez más dependientes a Él, con una fe más fortalecida. Eso es lo que a Él sí le compete, porque esa fe Él nos la dio, Él nos la va a fortalecer, pero vuelvo a repetir, nos la va a fortalecer a través de las pruebas. Y otra de las razones por las cuales nuestras oraciones pudieran no ser respondidas es la guerra de Dios. Nosotros debemos entender, ¿verdad?, que aquí, ahora mismo, hay una batalla. Sus ángeles están guerreando. ¿Sí? Y recordaremos perfectamente este pasaje que está en el libro de Daniel, capítulo 10, versículo del 12 al 13. Recordamos, ¿verdad? Daniel estaba clamando, orando, y entonces dice, entonces me dijo el ángel a Daniel, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Probablemente tu oración, si está alineada a la voluntad de Dios, pudiera estar en espera no a causa de Dios, sino a causa de la guerra que se está librando espiritualmente y que hay fuerzas que se están oponiendo a que tú y yo recibamos lo que hemos pedido, vuelvo a repetir, y que está dentro de la voluntad de Dios. ¿Sí? La Biblia nos enseña que hay cosas que suceden en este mundo que Dios no quiere que sucedan. Estamos en una batalla espiritual. La voluntad de Dios es resistida. Dios quiere que todos procedan a un arrepentimiento, pero hay una fuerza que se está resistiendo. No. Hay cosas que tienes que hacer. O mira, estos trámites nada más los puedes hacer este día. No puedes ir a la congregación. Mira, te sientes, tienes sueño. Dios lo entiende. Quédate dormido. Descansa. ¿Para qué vas a la congregación? Te invitaron, sí, sabes que lo necesitas. Pero hay más domingos en el calendario. Y entonces hay siempre algo que se está oponiendo a la voluntad de Dios. Cuando una mujer es violentada o un hombre es violentado, seguramente esto no es la voluntad de Dios. Pero sucede, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que saber que nuestra oración ha sido escuchada siempre, pero no siempre va a ser respondida y a veces no va a ser respondida de inmediato. Hoy hay oraciones que se piden y se responden de inmediato, seguramente sí. Como la oración que hizo aquel que les mencionaba, ¿verdad? Que pidió que no lloviera y no llovió. Después pidió que lloviera y empezó a llover. ¿Sí? Pero hay otras que llevarán su tiempo por amor a nosotros mismos. Incluso cuando la voluntad de Dios se resiste, debemos creer que Él puede tomar situaciones y convertirlas en algo bueno. Y esto nos lo dice la carta a los Romanos capítulo 8, versículo 28, ¿verdad? Aunque tu oración no esté siendo respondida. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A lo mejor tu oración no ha sido respondida, pero Dios está haciendo con ello algo bueno
para ti y para los que te rodean. Dios está obrando en todo momento. El hecho de que tus oraciones creas que no funcionan no significa que Dios esté ausente. El silencio de Dios no es lo mismo que su ausencia. El maestro, ¿verdad? Al momento de aplicar un examen, está en el salón, no es que te deje solo, ¿verdad? Ahí está, nomás que no habla, porque está evaluando cuánto aprendiste. Por eso también a veces nuestra oración no es respondida. Él siempre está con nosotros, incluso cuando no entendemos. Amén. Pues esta, mis hermanos, es la enseñanza del día de hoy. Yo les invito a que podamos ponernos de pie y si en algún momento, ¿verdad?, hemos reclamado a Dios porque no ha respondido una oración, allí donde estás, podamos pedirle perdón y digámosle al Señor, enséñame a entender tu voluntad. Enséñame a esperar en ti, ¿verdad? En estas reflexiones que esta semana se han compartido en la página de Facebook, hemos hablado acerca de esto mismo, ¿verdad? Y pareciera que todos los salmos que hemos estado compartiendo hablan exactamente de lo mismo, de esperar en Jehová. Dice, espera en Jehová y esfuérzate, decía uno de ellos, ¿no? ¿Sí? O sea, hay cosas que tenemos que hacer mientras esperamos. Es una espera activa. Dios nos está llamando a tener una fe fortalecida. Padre, te damos gracias en este hermoso domingo por la bendición que tú, Dios, nos das. Te pedimos perdón, amado Dios, por las veces en las que hemos renegado, te hemos reclamado, nos hemos disgustado contigo, Señor, porque nuestras oraciones no han sido respondidas. Pero entendemos que tú nos amas por sobre todas las cosas, que eres un Dios misericordioso y que nosotros somos tuyos y que no hay nada imposible para ti, salvo que esté en contra de tu voluntad o que eso que estamos pidiendo a la larga pudiera dañarnos. Y esto no es algo que tú, como un Dios misericordioso y amoroso, estarías dispuesto a hacer. Te doy gracias, Señor, por las veces en las que me has mantenido en espera de una respuesta y si actualmente aún estoy esperando una respuesta. Te doy gracias, pero te pido, Padre, ayúdame a entender tu voluntad. Ayúdame, Señor, a sujetarme a tu palabra, a esperar en ti, a fortalecerme en ti y a hacer las cosas que yo debo hacer. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.